para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a volver a Lucas, mis queridos hermanos y hermanas, capítulo 7 de Lucas. Es donde estaremos en esta ocasión del versículo 1 al 10. He titulado el mensaje de esta ocasión, Los milagros de Jesús, que equivale a la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús lo veremos cómo Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre todo, pero en sí, aquí en Lucas 7 aparecen los milagros una vez más, esas obras maravillosas que Cristo, hermanas y hermanos, hizo y sigue haciendo. ¿Ya todos tienen Lucas 7? Vamos a leer del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, gracias. A ti la honra y la gloria, Señor, por este gran privilegio que nos das este día de volver a congregarnos con mis hermanos. Este primer día de semana, día de resurrección, Señor, donde celebramos nuestra libertad, donde celebramos, Padre amado, la victoria de tu Hijo amado Jesucristo, donde celebramos, Señor, nuestra seguridad de la vida eterna. Gracias, Padre amado, te pido misericordia, te ruego, Señor, que me des ese toque, esa gracia para exponer tu palabra, Dios, con denuedo, y prepara nuestros corazones para recibirla con humildad, y que tu palabra, Dios, nos dé vida y nos libere de todos los temores y esas ansiedades, Señor, que nos atacan muchas veces. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Los milagros de Jesús. Los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro, hermanas y hermanos, son sucesos que con la mente finita cuesta el poder explicarlos. Son obras sobrenaturales. Por ejemplo, el milagro de la vida es algo que nadie, ningún científico, ningún médico, ningún hombre sabio de esta tierra puede explicar el milagro de la vida física, cómo es que surge la vida. Nosotros sabemos que estamos vivos y que existe la vida, pero no sabemos cómo se forma la vida. Es algo que ha quedado en la potestad de nuestro Dios. Él es el único que sabe cómo genera la vida, cómo la desarrolla. El cuerpo se desarrolla en el vientre de una mujer
y cómo es que todos los órganos son colocados en nuestro cuerpo para hacer una función que Dios ha diseñado. De la misma manera, hermanas y hermanos, los milagros espirituales como el milagro físico que le acabo de narrar surgen. El milagro de la salvación es un milagro. Cualquiera puede preguntarse, ¿cómo puede ser que un condenado, un pecador que ha ofendido al santo Dios sea absuelto de culpa? En la mente del hombre, eso no es concebible. El hombre rechaza eso. Muchas personas allá afuera dicen, ¿cómo puede ser tan fácil que dicen que por gracia, que por un favor no merecido, una persona malvada, un violador que ha cometido un crimen, que debe de morir porque ha dañado la vida de una persona, abusando de esa persona? ¿Cómo es posible que un asesino que le ha quitado la vida a alguien va a tener perdón de Dios? ¿Cómo es posible que un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un hechicero, un brujo? Es inconcebible en la mente del hombre incrédulo. Hay personas que dicen, no, eso es mentira, eso es absurdo. Bueno, hermanas y hermanos, es un milagro. Y punto, es un milagro que se recibe por fe. El milagro del perdón de nuestros pecados, el milagro de la salvación eterna, de la misma manera, inexplicable. Nuestra mente finita no lo puede captar. Pero sí lo podemos confesar, podemos decir, los que hemos sido perdonados, podemos confesarle a otro, podemos clamar, podemos pregonar que se siente una paz, que se siente un descanso, que ya el pecado ya no nos tortura, que ya no se enseñorea de nosotros, y podemos dar testimonio de que la salvación es real. ¿Cuánto lo creemos? Porque lo hemos experimentado. Y podemos verlo en la Biblia, que el Señor justifica al impío. Y lo dice la Biblia. Y lo dice una y otra vez, si Dios es el que me justifica, ¿quién podrá condenarnos? Si Cristo fue el que murió y también asimismo resucitó, dice Romanos. Entonces, hermanas y hermanos, cuando hablamos de milagros, de una sanidad, de un ciego que vemos en la Biblia como Jesús le da la vista a alguien que nació ciego, que Jesús le sanó a una mujer de flujo de sangre que lo había gastado todo, ya estaba deteriorada, llega agonizando y recibe sanidad, que Jesús sana a unos leprosos que estaban desterrados, apartados de la sociedad. No solamente los estaba matando la lepra, sino que los estaba matando la soledad, los estaba matando también el hecho del sufrimiento. Porque imagínense, si un padre era contagiado con lepra, él lo desterraban y lo apartaban de su esposa, de sus hijos, y sus hijos no se podían acercar a él. Y mientras él estaba agonizando en una cueva y andaba con una campanita, y si alguien se acercaba, él gritaba, inmundo, inmundo, para que no se contagiaran. Era terrible eso. Sin embargo, vinieron a Jesús los leprosos y Jesús los sanó. Un paralítico viene y Jesús lo sanó. Un muerto que llevan ya allá a sepultar el hijo de la viuda de Naín, el único hijo. Aquella mujer iba llorando y Jesús ve la tristeza aguda de aquella pobre viuda y dice, esta pobre mujer se quedó sin nada ya. Porque ahí lo dice, vea, la viuda de Naín, de ese territorio. Y dice la Biblia que Jesús, lo vamos a estudiar más adelante, que Jesús se acercó al féretro y tocó el joven y lo puso de pie y se lo entregó a aquella señora que, usted ya se imagina, hermanos y hermanas, cómo estaba aquella señora. Los que hemos perdido un ser querido sabemos que ese dolor agudo es inexplicable. Solo el que lo puede comprender, de que se haya muerto un pariente, una esposa, un esposo, o mamá, o papá, o un hijo, o una hija. Solamente el que puede comprenderlo es aquel que ha experimentado ese dolor y que ha pasado por ese luto. Puede entender al otro que está en luto. Entonces Jesús, misericordioso, le devolvió ese hijo. Entonces ese es el Jesús, hermanas y hermanos, que nosotros servimos, que nosotros predicamos, que nosotros celebramos los domingos. Y ahora nosotros lo vemos en Lucas 7. Estamos viendo otra vez
esa manifestación poderosa de Cristo, de su divinidad, de su poder, de lo que Él es Dios. Y aquí estos milagros, hermanas y hermanos, que se hicieron en toda la Biblia, que aparecen, hechos por Jesús, lo que están haciendo es revelando su divinidad, que Él es igual a Dios, que Él es el mismo Dios que vino a la tierra. Los milagros de Jesús son obras que solo el único Dios verdadero hace. Lucas capítulo 7, versículo 22 dice: y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Le vinieron a preguntar a Jesús. Juan estaba en la cárcel, todavía no había sido decapitado. Y le vinieron a preguntar a Jesús si él era el Mesías. Y Jesús, conociendo, imagínese la angustia que tenía Juan el Bautista. Ya se imagina usted Juan allá pensando: bueno, ¿qué tal? Me encarcelaron y yo no terminé mi trabajo. No hice mi labor como el profeta lo había dicho, que iba a preparar el camino. Y en ese contexto llegan estos hombres colaboradores de Juan el Bautista, y Jesús les manda este recado con ellos y les dicen: dile que no dude, que yo soy el Mesías. Y aquí están mis credenciales: los ciegos ven, los paralíticos se paran, y hasta dile a Juan que los muertos, por si acaso, los muertos, yo los estoy levantando. Y le estoy dando esperanza a los pobres. Estoy libertando a los cautivos. Ya se imagina usted, hermanos. Esa información, ese informe que le llevaron a Juan el Bautista fue para que él pudiera morir en paz y él decir: qué bueno, llegó, ya está aquí, entonces ya puedo estar quieta. Y podía decir como el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, Dios mío y salvación mía. Así estaba Juan, estaba turbado. Pero cuando llega este informe, me imagino que le llevó la paz. Y hoy mátanme. Y usted ya sabe que a este hombre le cortaron la cabeza por predicar el glorioso evangelio. Pero estos hombres murieron en honor a la verdad por causa de Cristo. Hermanas y hermanos, Jesús nos enseña en estos relatos de los milagros que Él es Dios, hecho hombre según la Biblia. Juan 1:1 dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Colosenses 1:15 en adelante dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús posee atributos que solo nuestro Dios posee. Dios es eterno y Jesús es eterno. Y en los milagros se manifiesta todito eso. Miremos lo que pasó en Lucas 7. Y aquí hay mucho que aprender para nosotros y aplicarlo en todo tiempo. Aquí hay una necesidad, hay un enfermo, hay un hombre que es un hombre que tiene influencia, es un centurión que tiene a cargo unos 100 soldados. Y es un hombre, hermanas y hermanos, que si usted lo compara, viene a ser como Naamán el sirio. ¿Se acuerda usted cuando este hombre llegó donde Eliseo? Y pensó que Eliseo lo iba a recibir, y Eliseo lo mandó a meterse allá al río. Entonces estamos hablando de que son militares, son personas que tenían su posición. Este hombre tenía bienes, porque aquí lo dice, al igual que Naamán el sirio. Y dice el texto: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, entró en la región donde estaba el campamento de Jesús, un lugar humilde, una aldea, donde Cristo se fue ahí a Galilea a ubicarse, para él desde ahí salir. Pero ahí en su ciudad aparece esta necesidad, que había un enfermo. Dice el versículo 2: y el siervo de un centurión,
a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Esto es impresionante porque nos habla acerca de que aquí hay un hombre que no es judío, es un centurión, es un romano, es un militar, y es algo que llama la atención que un hombre tenga compasión por un esclavo. Que un esclavo para esos días era una herramienta, no tenía tanto significado, no tenía valor. Para lo único que servía era para trabajar. Pero este hombre sale así, su parte moral, era moralista. Era una persona que era bondadosa. Ya vamos a ver cómo los principales, los judíos, encargados de las sinagogas, le dicen a Jesús que este hombre tiene una reputación, que este hombre es una persona colaboradora en la sociedad. Pero además de eso, usted ve que Jesús resalta la fe de este individuo. Le impresionó la postura de este hombre. Hay muchas cosas aquí, hermanos, que podemos ver. Número uno, tenemos a Jesús en una región humilde. Está en Capernaum, está afuera, ahí en el campo, en el suburbio. Luego encontramos que hay un siervo, hay un esclavo, hay una persona que no tiene recursos, que no tiene posición social, una persona que en algunas culturas era alguien que no tenía ningún valor. Pero ahora aquí dice, aparece en la escena, y el siervo de un centurión, ahí aparece un militar, aparece un hombre importante. Los dos extremos, hay un hombre insignificante, el siervo, el esclavo, y aquí está el centurión, otro hombre importante. Como un pobre desdichado que no tiene recursos y un rico que tiene muchos recursos. Y esta maravillosa historia nos habla de tanto de uno como del otro, la necesidad, pero vemos también la forma de actuar, que no todas las personas, hermanas y hermanos, en el mundo que tienen posición son ávaras, que solo piensan en sí mismos, sino que en el mundo hay personas que usan sus recursos para el bienestar de otros. Lo hay, porque tienen temor de Dios. A mí me ha impactado este relato, y yo pensaba, decía, este hombre tiene que haber escuchado a Jesús, porque él andaba en las calles patrullando, y él tiene que haber visto o haber escuchado algún mensaje de Jesús para que él haya llegado y haya mandado a buscar ayuda. Porque la fe viene por el oír, y viene por el oír la palabra de Dios. Este hombre no había escuchado solamente a los fariseos, los escribas. Este hombre había escuchado probablemente a Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista se llegaban los soldados romanos y ahí estaban escuchando la predicación de Juan el Bautista. También cuando Jesús estaba en las calles, estaba en las montañas y en las ciudades, pues con los soldados eran los que más se encontraban, porque los soldados romanos estaban patrullando toda la zona, porque ellos eran los que gobernaban y estaban pues celando el orden, poniendo orden en todo el territorio judío. Pero aquí hay un hombre, el centurión, a quien quería mucho, lo quería mucho. De aquí sacan los homosexuales, y que Dios los reprenda, tan sucios que son, que ellos piensan y lo interpretan que este hombre tenía una relación íntima con el centurión. Entonces aquí nosotros podemos objetar y podemos destruir esa horrible oposición o venir a querer distorsionar el texto. Estas clases de personas, claro, ¿verdad?, que están tan resentidas, que quieren buscar un lugar donde se les respalde. Entonces ellos vienen y quieren vendernos que pueden llegar los homosexuales ante Jesús, dos hombres amándose, y Jesús va a recibirlos con amor y no hay problema, y todo. Pero si eso hubiera sido verdad, Jesús hubiera reprendido y le hubiera llamado inmediatamente al arrepentimiento, porque lo hizo en muchas otras ocasiones a los ávaros,
a las prostitutas y a los homosexuales. Los llamó Jesús al arrepentimiento a los hechiceros. Y radicalmente, directamente. Pero aquí no existe nada de eso. Es una oposición y una suposición oscura, sucia, que estas personas quieren hacerlo saber a la persona y manipular y engañar a aquellos que no leen la Biblia. Entonces dicen algunos de ellos expertos, es que el significado de la palabra querer quiere decir, vea, que tenían un romance. No, querer es el amor fileo, era un amor de amigo, como el amor de otro ejemplo que usan estas personas sucias del cerebro es Jonatán y David, que tenían otra relación, solo porque la Biblia dice que David lo amó todavía más que como amó a sus mujeres. Entonces ahí se aferra y ve cómo David tenía una relación con el hijo de Saúl, y por eso es que Saúl estaba lleno de rabia, porque eso es normal, el enojo en la familia. Hermanas y hermanos, todo eso es falso. Todo eso es sucio, eso viene desde el mismo infierno. Pero aclaro, ahí tenemos estas personas distorsionando la Biblia. Y hay pastores que lo abrazan eso, porque tienen hijos homosexuales, tienen hijas lesbianas. Y por eso es que ellos han colapsado. Y ya digamos, ellos para no tener problemas y ser populares, pues se tienen que ir ahí. Ahí está ese gran escándalo, ¿no?, del Super Bowl, del que han invitado, ¿no? Es una persona pues totalmente declarada al lado que se ha vestido de mujer, que ha salido con una vestimenta, un hombre que le ha hecho daño a la juventud, que trayendo una música terrible. Pero esto es terrible, hermanas, de tal manera que yo he escuchado pastores que han dicho que les gusta a los hijos de ellos. Ay, dicen, ¿y cómo a mis hijos les gusta la música? Ya mencionan el nombre de este individuo, ¿verdad? Claro que hay esperanza para este artista si se arrepiente de sus pecados y si se vuelve y Dios tiene misericordia, el Señor lo perdona, lo salva, pero por ahora es un agente de mal que está destruyendo a la juventud, los está excitando, cantándole pornografía y cuánta cochinada, suciedad. El problema es que muchos cristianos eso hasta lo escuchan en la casa y permiten que los hijos se ensucien el cerebro. ¿Cómo van a querer venir a la iglesia? ¿Cómo van a querer con Cristo si están ensuciándose constantemente? No podemos evitar, como dijo Martín Lutero, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre nuestra cabeza. No podemos evitar esa música pagana, no podemos apagarla allá afuera, pero sí podemos evitar escucharla nosotros. Podemos cuestionar a nuestros hijos, podemos exhortarlos con amor y decirle, eso no agrada, eso no ayuda, eso te va a llevar a pecar y pecar, porque te está llevando a ensuciarte, te está hablando de un montón de cosas feas. Claro, esta sociedad, hermanos, aplaude eso. Y si usted dice algo, dicen, no, hombre, este hombre es racista. Nosotros estamos bien orgullosos porque los latinos vamos a ser representados en el Super Bowl. Pues ya me arruinaron el Super Bowl a mí. Ya no lo voy a ver. Claro. Bueno, ese es el mundo en el que estamos, hermanas y hermanos. Esto está terrible. Pero que Dios nos ayude. Sigamos mejor con la Biblia. Dejemos eso a un lado. Dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó, versículo 2, y el siervo de un centurión a quien quería mucho, dice. No dice que tenían un romance. Estaba enfermo y a punto de morir. Aquí hay un asunto serio de vida o muerte. Dice que estaba bien enfermo. Este hombre estaba como en cuidados intensivos. Estaba agonizando. Y aquí vemos la compasión, hermanos, la compasión de este hombre. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Ve a dónde él, porque este hombre sabía que él no era judío, que él era gentil. Y él dijo, bueno, voy a mandar a uno de la misma cultura para que así pues él se mueva y me echa la mano. Fíjense, hermanos y hermanas, que aquí hay algo interesante. Este hombre
me impacta a mí porque es alguien que se preocupa por el problema del otro, por la necesidad del otro. Es algo impresionante. Un centurión, el amo, preocupándose por su esclavo para que reciba sanidad. Y usa los medios, usa todos los medios. Fíjese que no tiene pena, no tiene vergüenza. Y va y le pide aquí a los judíos, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, oiga bien, oyó hablar de Jesús, él oyó hablar de Jesús, que estaba en esa zona, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí hay algo muy importante, no llegó a darle orden a Jesús, sino que llegó a rogarle, a pedirle un favor. No es como nosotros ahora que oramos y hay personas que decretan y declaran y dicen, te lo ordeno, Señor, que ese cáncer se seca, porque me has dado. Mire, no, fíjese que este hombre nos enseña un gesto de humildad que llega a rogarle y busca. Hay algo importante, busca ayuda. Busca ayuda, busca a alguien más que vaya. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Fíjese que le está diciendo, este hombre merece esa solución de ese problema que él tiene. Y le van a contar, le dicen a Jesús, qué es lo que este hombre ha hecho. Porque ama a nuestra nación. Oiga bien esto, hermano. Ama a nuestra nación. ¿Se acuerda usted la promesa que dio Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En esa postura el judío responde de esa forma. Cuando usted le ama, ellos también interceden delante de Dios y le piden a Dios que lo bendiga. Por eso es que está esa bendición, ¿no? Que si usted ora por el pueblo de Israel, el Señor pues lo va a ayudar. No es que por eso amamos por interés, sino es parte que ya viene, que Dios lo dejó así. Y toda nación que odia a Israel, que se levanta contra Israel, usted ve cómo se vuelve un caos. Hasta hombres que maldicen a Israel, pues se mueren. En la historia lo hemos visto. Porque es algo que Dios lo estableció soberanamente. No es un pueblo favorito, no es un pueblo perfecto, es un pueblo pecador. Pero Dios soberanamente los escogió a ellos para mostrar su misericordia, su amor y para demostrarle a la humanidad acerca de su carácter. Y les dio esas promesas al pueblo de Israel, al igual que nuestras promesas que Dios nos ha dado a la iglesia. De que nosotros somos bendición en la nación, que somos luz en el mundo, que somos sal de la tierra. Eso nadie nos puede quitar, eso lo dio Dios soberanamente, pero no lo merecemos. Somos pecadores que hemos sido perdonados, justificados a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sigue diciendo, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ese hombre era moralista, era una persona que hacía bien en la sociedad. Y Jesús fue. Esto es impactante, que si buscamos a Jesús, Él tiene esa actitud de que si lo buscamos, Él pues va. Y si le pedimos ayuda, Él responde. Y Jesús fue con ellos. Él aquí no dijo, bueno, ¿dónde queda? ¿Dónde está ese lugar? ¿Son judíos o son gentiles? No pregunta, sino que Jesús simplemente va. No porque se lo rogasen estos judíos, no porque la influencia de los judíos haya movido a Jesús. No, esto va más allá. Porque Jesús quería revelar lo que había en este hombre, en este gentil. Que fíjese, esto es tremendo. Este hombre gentil usa a unos judíos que supuestamente deberían de haber creído en Jesús como el Mesías, pero no creían, sino que hay un gentil que cree en Jesús y manda a pedir un favor de Jesús. Él cree que Jesús es Dios, que puede hacer el milagro de sanar a su siervo, a su esclavo, pero mientras que los judíos tienen problemas con incredulidad y rechazan a Jesús, aquí hay una persona de influencia que es una persona pagana. Probablemente pensaban los judíos. Ahora, esto es tremendo, cómo Dios usa
al supuestamente creyente, para que otro, que el creyente piensa que no es creyente, reciba el favor de Dios. Ven, hermano, cómo podemos estar confundidos, cómo nosotros podemos venir al templo y no tener fe, no conocer a Cristo, no adorarle de una forma correcta, y otro allá afuera estar pidiendo nuestra oración y recibir el milagro que nosotros tanto necesitamos, porque lo piden con fe, en confianza en nuestro Dios. Y dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Ahora mandó otros amigos, ya no son judíos, son amigos. Ve, hermanos, ahí viene la palabra amigos. Acabamos de ver que lo quería, morfileo. Aquí tiene este hombre amigos. El centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Esa es la parte, usted lo va a ver desde Génesis al Apocalipsis, cuando el hombre se derriba delante de Dios y dice, yo soy una escoria, soy un pecador, pertenezco a una cultura idólatra, mis manos están llenas de sangre, he ordenado muerte. Él se sentía inmundo, escoria. Y ahí está el punto, cuando usted baja allí, usted dice, como Isaías, que se declara muerto, como aquel hombre que se daba golpe de pecho en Lucas 18, aquel publicano que recogía impuestos y decía, yo no, Señor, ten compasión de mí, haz propicio de mí, pecador, y dice que no quería ni ver el cielo. Esa es una postura de impotencia y también de reconocimiento de nuestra bajeza y del valor que tiene Dios. Entonces, él contempla a Jesús no como el Jesús humano solamente 100%, sino como Jesús, el Dios hecho hombre, que este hombre aquí, él lo adora. Con ese gesto, él lo está adorando, le está diciendo, tú eres el Mesías, a pesar de que te rechazan estos que fueron a interferir por mí, y ya viene en camino, y él dice, por favor, vayan a decirle que él tiene suficiente poder para hacer esta obra. No había duda en el centurión, no había duda, él sabía quién era Jesús, él confiaba que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Dios hecho hombre que puede hacer milagros. Me imagino yo que este hombre ya había visto algunos milagros que Jesús había hecho en alguna región, o le habían contado, o había escuchado la enseñanza de Jesús para que él tuviera esa postura. Y él dice, yo no soy digno, no, mi casa está llena de idolatría, pues yo pertenezco a una cultura idólatra. Esto es impresionante. Por ahí comienza el milagro, cuando nosotros nos derribamos. Este hombre tenía posición, tenía dinero, tenía influencia, tenía 100 soldados a su encargo, y era un hombre que invertía, que era bondadoso, pero él no confió en eso. Él dice, yo no soy digno, no vale nada, lo que yo hago es basura. Pero aquellos hombres lo estaban alabando, estaban diciendo que este hombre amaba a la nación y que había construido una sinagoga. Pero aquel que había construido la sinagoga, ante la majestad de Jesús, él se da cuenta que no es nada, que él no sirve para nada, que él es pecado, es lo único que tiene. Y ahí es donde viene, hermanas y hermanos, el milagro. Y dice el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ve, hermanos, el poder. Di la palabra. Tú eres Dios. Tú eres el creador, no tengo duda. Yo sé el poder de la palabra en autoridad. Y él usa la metáfora de su posición. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y esta es una autoridad limitada, pero él se da cuenta que es una autoridad respetada en el imperio romano. Pero ahora sabe la autoridad que tiene Jesús, que es una autoridad soberana, eterna, que hasta los demonios. Imaginen que los demonios pues exclamaban, ¿qué tiene contra nosotros? Hijo del Dios Santísimo, ha venido para destruirnos. Y luego dice el texto, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va
y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y aquí viene el punto, mire a dónde llegó. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Esto es lo que mueve a Dios. Esto es lo que agrada a Dios, la fe. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a hacer una segunda enseñanza más, porque esto está delicioso. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo. Y luego dice, y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Con tono, me imagino yo, de tristeza, ¿no? Mis hermanos me rechazaron, mi nación, los que me esperaban no perciben. Pero miren este soldado, pero miren este hombre que tiene tanto dinero, que podría haber invertido mucho dinero en médicos, hubiera buscado los mejores médicos, y no, este hombre aparentemente no me necesita a mí, pero este hombre es tan sabio que vino a buscar ayuda a la persona correcta y encontró lo que necesitaba. Hay mucho que aprender aquí. Pedirle al Señor porque Él da cuando le pedimos con fe, y buscarlo sin vergüenza, sin pena, porque Él responde, y también reconocer nuestra naturaleza delante de Él y confiar en Él, y al confiar en Él se hará conforme a su voluntad con cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Padre, gracias, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.